En 1984, el gobierno socialista de don Felipe González decidió poner fin a la prensa del Estado, a la antigua prensa del movimiento, privatizando todos los periódicos de la cadena, que eran un grupo de periódicos deficitarios y 5 periódicos rentables. El gran ganador de aquel proceso de privatización fue don Javier Moll de Miguel, que compró 3 de los 5 periódicos rentables. Es el comienzo del llamado grupo Prensa Ibérica. Porque los ciudadanos merecen una información libre, veraz e independiente. Y esto solo puede lograrse a través de una libertad de prensa robusta. La privatización de la prensa pública por parte del gobierno de Felipe González fue el nacimiento de nuevos grupos de comunicación como el Grupo Prensa Ibérica o el Grupo Recoletos. Aunque la prensa del movimiento había tenido más de 100 periódicos, en ese momento solo 5 de ellos podían considerarse rentables. En la prensa del movimiento, prensa del Estado o el medio de comunicación actual, había solamente 6 o 7 periódicos que ganaban dinero. Los demás lo perdían todo. Finalmente eran La Nueva España de Oviedo, Información de Alicante, Sur de Málaga, Alerta de Santander, Levante de Valencia. Y los demás, todos perdían. Por ello, cuando el gobierno socialista anunció la privatización masiva de la prensa del movimiento, no eran pocos los magnates de prensa interesados en aquellas 5 cabeceras. Los trabajadores de la Nueva España de Asturias, encabezados por el izquierdista don José Manuel Ponte, trataron de hacerse con el control del periódico a través de una cooperativa, pero no lograron reunir el dinero necesario. El primer periódico de la cadena donde se constituyó una sociedad anónima laboral fue la Nueva España de Oviedo. La Nueva España de Oviedo y el Partido Socialista, que nos había apoyado en la compra de ese periódico, después no consideró conveniente esa fórmula y nos negó el aval, la Caja de Ahorros. La Caja de Ahorros de Asturias se posicionó a favor de que el empresario asturiano don Blas Herrero se quedara con la Nueva España, aparentemente con el apoyo del PSOE regional. Pero fue el Grupo Prensa Ibérica el que se impuso en la subasta. Yo fui a la subasta con una sociedad donde participaría periodistas asturianos y la Caja de Ahorros de Asturias. Y yo vi en la subasta y nos encontramos que estaba Javier Moll. Lo ganó porque puso más. Era una subasta a pelo. Hay trampa, y no hay trampa ni cartón. Estamos sentados en unas sillas, un juez y Moll aquí, yo aquí y Moll atrás. Y subió, que siempre me lo dice Javier Moll, le subí la oferta unos 120 millones más. Tiene el acierto que no tienen los demás, y es que sí que él conocía a Guillermo García Alcalde, Guillermo García Alcalde era asturiano, como asturiano que es, sugiere la compra de la Nueva España, se conocían a Jesús Prado, que era el director de información. En el proceso de privatización, el señor Moll también se haría con el periódico El Levante de Valencia y La Información de Alicante, es decir, 3 de los 5 periódicos más rentables de la antigua cadena de prensa del movimiento, lo que le convertía de golpe y porrazo en el líder de un gran grupo mediático que se llamó Prensa Canaria y más tarde Prensa Ibérica. El señor Moll, el que más periódicos o más importantes las dos cosas, se había quedado de la prensa liquidada ahora, no ha sido habido. En Valencia se daba por supuesto que el diario Levante iba a cerrar porque nadie lo iba a comprar, hasta el punto que periodistas progresistas habían creado el diario Noticias al Día con el señor Pérez Benlloch para que cubriera el hueco que todos pensaban que iba a dejar el inminente cierre de Levante. Pero la Caja de Ahorros Valenciana apoyó las opciones de Prensa Ibérica y el señor Moll se convirtió también en el editor de Levante. Damos por hecho Que va a cerrar y vamos a sustituir, y por tanto parte de su clientela y de su cartera publicitaria vendría a nosotros. Entonces la situación de Levante era mucho más delicada. La provincia se había convertido
en rey, dueño y señor del mercado periodístico en Valencia. Comprendí que los miedos que tenía el empresariado que no entraba eran miedos a enfrentarse a las provincias. Era miedo a indisponerse, más que con las provincias, con su entonces factotum, que era María Consuelo Reina. Sarasola. El de Prensa Ibérica venía de Canarias. Yo siempre pensé que Sarasola había tenido alguna intervención o había sido algo. Y luego las facilidades para comprarlo, se compra con un préstamo de la caja dependiente de la Diputación, poniendo como garantía la cabecera. El grupo que se lo queda con dinero el capital de la Caja Provincial de Ahorros. No era el presidente era Juan Blasco, Paco Blasco, hermano de Rafael Blasco. Es que no era la Caja de Ahorros, era concretamente un militante del PSOE, que además era presidente de la Diputación. Personas como Pérez Benlloch, que tuvo que cerrar Noticias al Día porque Levante vivió, o personas como María Consuelo Reina, que encontró una dura competencia a partir de aquel momento, hasta el punto de perder la hegemonía en la provincia de Valencia a manos de Levante en el año 98. A ver, aquí todo se puede considerar parte interesada. Una caja de ahorros provincial había participado con el 49% de un periódico de Levante, de la Comunidad Autónoma de Levante. No nos parece serio que las cajas de ahorro con dinero público participen en las enajenaciones de bienes que son también públicos. No es verdad que el Partido Socialista se haya quedado con el diario Levante, bajo ningún concepto. Primero, el empresario, como usted muy bien sabe, y parece que ha leído en los periódicos de la mañana, es un empresario canario, parece ser, según aparece en los periódicos de hoy, que tiene la mayoría absoluta. Si hubiera habido una hipoteca de dependencia en relación con la Diputación o con los poderes que gobernaba la Diputación o de la Caja de Ahorros, esa dependencia duró 6 meses y quedó zanjada para recuperar el pleno control de la empresa, que desde entonces es una empresa familiar en la que el señor Moll es el presidente, su esposa es la vicepresidenta, sus hijos son consejeros. De 40 años que tiene la empresa, 39 años y 6 meses ha estado completamente en manos privadas. Que las nuevas empresas han bajado los salarios de una manera brutal, en algunas un 30%, a lo mejor por esa es la razón de que no quiso venir el señor Moll, por si alguno le preguntaba lo que pagaba. Nos encontramos con que el 46% de la población no goza de la misma. 42% tiene una libertad de prensa parcial. Es el comienzo del llamado Grupo Prensa Ibérica.